La noticia se supo como un rayo. Sir Alistair Moleyn ha desaparecido. Las palabras colgaban en el aire, suspendidas entre incredulidad y un temor eléctrico rastrero. Dentro de la sala de prensa en la sede de Moleyn Aviation, el zumbido habitual de los periodistas, susurrando sobre las notas, y el ruido distante de las máquinas de escribir, había disminuido a una quietud antinatural. El aire era grueso, no solo con el aguijón acre del café quemado y las yemas de los dedos manchadas de tinta, sino con algo mucho más potente: sospecha, anticipación, una inhalación colectiva antes de la caída. En la parte delantera de la habitación, debajo del brillo de las lámparas eléctricas, una larga mesa de caoba estaba parada como una barricada. Detrás de esto, una hilera de ejecutivos de cara sombría susurró entre ellos, sus trajes oscuros rígidos con inquietud. Estos eran hombres que trataban en el poder, en dinero, en certeza. Y sin embargo, en este momento, la certeza los había abandonado. Henry Blackwell, el hombre cuya firma adornaba cada contrato de aviación importante de la última década, dio un paso al podio. Era alto, casi esquelético, sus ojos hundidos enmarcados por las profundas trincheras de noches de insomnio. Su voz, cuando hablaba, llevaba la estabilidad forzada de un hombre que ya sabía que sería devorado por la habitación. Es con gran dificultad lo que anuncio. Una pausa. Su manzana de Adán se balanceó, y el Alistair Moleyn ha desaparecido en circunstancias extraordinarias. La habitación exhaló un escalofrío colectivo que pasaba por la prensa reunida. Entonces, caos. Desapareció. ¿Dónde fue visto por última vez? ¿Cuándo? Fue un juego sucio. Blackwell levantó una mano, dominando el silencio, pero el peso de sus siguientes palabras hizo más para calmar la tormenta que cualquier gesto. Esta mañana, precisamente a las 5:42 a.m. se descubrió el avión personal de Sir Alistair, dentro de Hangar 3, Nastado. Él dio un aliento lento, luego dejó caer el martillo, pero su cuerpo no fue encontrado en la escena. Silencio, un silencio perfecto y antinatural. Entonces, la presa se rompió, los gritos estallaron de todas las esquinas de la sala de prensa, una cacofonía de demandas superpuestas. Nadie, dentro del hangar. ¿Cómo es eso posible? Hubo un piloto. Las bombillas estallaron en rápida sucesión, momentáneamente blanqueando la habitación con luz blanca. Blackwell siguió adelante. Las imágenes de seguridad confirman que el hangar estaba bloqueado desde adentro. Nadie entró, nadie salió. Y sin embargo, su voz bajó, obligándolos a tensarse para escuchar. De alguna manera, el avión de Sir Alistair se estrelló dentro de una instalación sellada. Era imposible, imposible, y sin embargo, había sucedido. Al otro lado de la habitación, un joven periodista se inclinó hacia adelante. Su voz apenas más que un susurro. ¿Estás diciendo que desapareció en el aire? La vacilación de Blackwell fue minuciosa, pero en ese instante, la prensa olía sangre. Estoy diciendo, dijo con cuidado, ajustando su empate, que esta es una investigación continua. Pero era demasiado tarde. El fuego ya había atrapado. El aeródromo privado se extendió por el campo. Las estructuras de acero y vidrio se dieron cuenta de las colinas. El cielo temprano en la mañana fue magullado morado. La luz vacilante del amanecer se arrastraba sobre el paisaje. Dentro de la percha 3, el aire estaba mal. No había ventanas destrozadas, ni metal desgarrado esparcido por el piso. El avión, un elegante monoplano plateado, el modelo personal de Sir Alistair, sat en el centro del vasto espacio de bostezo, su nariz arrugada contra el concreto pulido, alas dobladas en ángulo antinatural,
Los restos deberían haber sido catastróficos. No lo fue. No hubo daños en el fuego. No hay marcas de quemaduras. Sin campo de escombros. Parecía, imposiblemente, como si el avión se hubiera colocado simplemente allí. Un puñado de hombres se paró en la misteriosa quietud. Investigadores, ingenieros, personal de seguridad, cada uno enano por el rango cavernoso y la escena imposible delante de ellos. Cerca del tren de aterrizaje, dos hombres se agacharon sobre algo manchado por el piso. No es aceite, murmuró uno. El investigador principal, un hombre de la mandíbula con el abrigo de un inspector, pasó los dedos a lo largo del interior de la puerta del hangar cerrada. Sus yemas de los dedos salieron resbaladizos, cubiertos con algo que hizo su surco de cejas. ¿Qué es eso?, alguien preguntó. El inspector frotó el residuo entre sus dedos. Era grueso, ligeramente iridiscente bajo la luz fluorescente. Se siente casi sintético, murmuró. En el otro lado del hangar, un respondedor de emergencia exhaló bruscamente, arrastrando una mano por su cara húmeda. Las puertas estaban atornilladas desde adentro, dijo, sin signos de entrada forzada, sin manipulación. Su voz bajó. El hombre no está aquí, y no hay una maldita manera de que se haya ido. Las palabras aterrizaron como una piedra en un estanque fijo. Al otro lado de la habitación, un ingeniero mayor, su cara desgastada de años de trabajo, se aclaró la garganta. Vacilante, incierto. Eso no tiene sentido. La mirada del inspector se le rompió. El ingeniero se tragó, luego gestos hacia el avión, porque si Sir Alistair era el que volaba esa cosa, se lamió los labios. Entonces dime, inspector, ¿cómo demonios lo estrelló desde adentro? El hangar se quedó en silencio. Y en algún lugar, enterrado debajo de las líneas limpias de metal, y YLAs, la respuesta esperó. Se estrelló en ese momento. ¿Dónde están las cabezas de sangre que giraban los restos? Tenían todo el pasillo. Marcas de desastres de metal, retorcido de vidrio destrozado. Pero ninguna de las consecuencias. No hay sangre, no hay restos humanos. El inspector se enderezó mirando hacia el puerta. Había una respuesta a esto que murmuró. Siempre hay una respuesta en algún lugar cerca de la entrada. La sombra de una figura se demoró el tiempo suficiente para ver cómo se desarrolla el rompecabezas, antes de deslizarse hacia el Morning Mist St. Mary Me. Era el tipo de pueblo que parecía existir fuera de tiempo intacto por la avalancha de la modernidad. Las casas se sentaban perfectamente a lo largo de carriles, sus jardines precisos, sus puertas, pintaban recién pintadas la tienda de panaderos. En el Square olía a pan tibio y la oficina de correos todavía se acuñaba a mano sus letras, un mundo en miniatura completo con su propio conjunto de dramas, susurrados, detrás de las cortinas de encaje dentro de una cabaña modesta, pero bien guardada en el borde del pueblo, Miss Marle, sentada junto a la ventana, un copa de té enfriando a su lado una novela bien manejada yacía en la mesa Wilkie Collins, el rompecabezas adecuado del tipo que apreció el problema con real. Los misterios, por supuesto, era que no siempre venían con resoluciones ordenadas afuera de la mañana en silencio y, la predecible señora Calthorpe pasó con sus rodillas peaes tan escandalizadas como siempre la joven Tommy Wheeler cordó el carril entregando leche con la energía imprudente de la juventud. El niño de carnicero estaba discutiendo con la vieja señora Fitzwilliam sobre el precio del cordero como lo hizo todos los martes, que el mundo continuó en su pequeño cómodo patrones. La señorita Marell giró una página, pero no estaba leyendo. Había tenido un sentimiento toda la mañana, un susurro de inquietud, la sensación de que algo en el aire estaba fuera. Kilter fue un instinto que había aprendido a confiar en el golpe. En la puerta fue igual que ella alcanzó su té. No era el golpe de visitante, no el toque vacilante de la señora Armon.
pidiendo una receta ni el envoltura enérgica de la esposa del vicario en una de sus cruzadas contra la inmodestia. Esto fue diferente, discreta, eficiente, se desplegó de la silla y cruzó a la puerta. Sus pasos ligeros. A pesar de sus años en que lo abrió, el cartero estaba allí con un telegrama ligeramente disculpado para la señorita Marell, dijo sosteniéndolo. Ella lo tomó asintiendo con ella gracias y cerró la puerta antes de que pudiera comenzar a especular que los aldeanos se enterarían muy mal. Noticias viajó rápido en St. Mary. Más rápido que el London Express. Se sentó, una vez más, suavizando el papel amarillo con cuidados telegramas de los dedos. Rara vez eran buenas noticias. Eran demasiado urgentes. Por cualquier cosa trivial, señorita Marle, urgente que requiera su atención para señora Alastair Molley. Falta después de la consulta de parada de choque imposible solicitada en Moy. Los detalles de la parada de aviación para seguir paran negros bien. Ella lo leyó 2 veces, los labios presionando juntos. Sir Alice Molley. Ese era un nombre que no había escuchado en años, un aviador brillante. Pero también un hombre de considerable arrogancia. Lo recordó de una fiesta en el jardín, una vez que todo el ingenio y los codos más nítidos, tenía una forma de hacer que la gente se sintiera pequeña, de cometiendo atención sin ganarlo. Algunos hombres eran así. Ahora era extrañando a la señorita Marell. Colocó el telegrama junto a su libro. Y recogió su té. Se había enfriado. Un accidente imposible que murmuró las cosas imposibles. Tenían una forma de resultando bastante posible. Una vez que los miró correctamente, un hombre no pudo desaparecer en el aire. Siempre había un truco, siempre una costura donde la realidad se desmoronaba en los bordes. Que la pregunta no era si. Hubo una explicación, que la pregunta era quién había tenido tantos problemas para que pareciera de lo contrario. Ella se sentó, teniendo en cuenta que había habido otros casos, un envenenamiento de habitación cerrada en Sussex, a aire desaparecido en los misterios de Kensington, que a primera vista parecía insuperable, pero al final cayó a algo simple: naturaleza humana, codicia. Los celos, teme lo mismo, fuerzas que se agitaron en un pequeño pueblo agitado, en salas de juntas en las calles de la ciudad, en colgadores de la ciudad alta. La única diferencia era que la escala Miss Marple nunca había sido AML Aviation, pero podía imaginarlo: el reluciente metal de la aeronave, las voces recortadas de los ingenieros, el orden meticuloso de un lugar construido sobre precisión. Y ahora en algún lugar en medio de todo ese control fue un solo error evidente. Bebió su té frío fuera del pueblo. Continuaba como siempre hacia las campanas de Sur Mary's Chimet de hora. Una puerta golpeó por el carril. El niño de la carnicero finalmente dejó de discutir, y entregó la vida del cordero. Continuó ordenadamente como siempre, pero algo había cambiado. A la señorita Marell colocó el telegrama cuidadosamente en su libro y se puso de pie. Parecía que tenía un viaje para hacer. El tren se retiró de la modesta estación de St. Mary May con un gemido mecánico bajo retir. La velocidad de recolección mientras cortaba el verde rodillo del campo inglés. La señorita Marell se sentó cerca de la ventana enguantada, las manos dobladas cuidadosamente en su regazo, mirando el seto. RS se desdibujan más allá de la locomotora sacudida. Suavemente el estampado clac de ruedas de hierro, en rieles, llenando el espacio entre las conversaciones murmuradas y el ocasional tintineo de tazas de té. La compa ART olía a cuero viejo y madera pulida, con una ligera corriente subterránea de lana húmeda de un abrigo de un caballero colgado, demasiado cerca del calentador. Era un cómodo espacio, pero no relajado. Había algo en el aire, y un enhebrado de inquietud a través de los pasajeros, como un borrador silencioso. La señorita Marple no estaba sola en su compartimento. Frente a ella, mujer bien vestida con un pelaje de piel, seguía ajustando las perlas en su garganta. Un hábito nervioso a ella dejó un hombre el abrigo oscuro se volcó distraídamente a través de los tiempos.
aunque no había girado una página en 10 minutos más abajo de un hombre más joven con rasgos afilados, y un lápiz delgado bigote tocó sus dedos contra su rodilla en un ritmo sincopado su inquieto energía en desacuerdo con la atmósfera moderada Miss Marple Knitting Half. Terminó en su regazo observado sin parecer que, era algo que tenía dominado a lo largo de los años, la capacidad de escuchar sin que Derra llame la atención para ver sin ser visto que la gente hablaba más libremente cuando pensaban que nadie en consecuencia estaba escuchando. No se decepcionó marca mis palabras, la perla mujer agarrando le dijo a su compañera un hombre de chit rojizo y regordete que parecía más interesado en su periódico que en ella. Opiniones, esto no es solo un accidente. Su voz fue baja, pero urgente diciendo que Sir Mor la desaparición tiene implicaciones del lado del hombre que lees también mucho en las cosas. Margaret. Los ojos de la mujer se estrechan en los choques lisos, dentro de una percha cerrada y no se encuentra por ningún lado. ¿No? Involucrado ella sacudió la cabeza. No está bien. Las manos de la señorita Marple se quedaron con ella tejer al gobierno que era una nueva arruga más abajo en el carruaje del hombre más joven con el bigote riéndose por su aliento. El gobierno siempre está involucrado. Él murmurado principalmente para sí mismo depende de a quién cubren para la mujer de las perlas que se giran bruscamente. ¿Y a qué te refieres con eso, señor? El joven se encogió de hombros solo que Emali no era exactamente un santo, tenía amigos en lugares altos y enemigos aún más. Hombre como ese no solo desaparece a menos que alguien lo quiera. Para el hombre Rudón dobló su periódico con un aire de finalidad que no tiene sentido para una mañana, pero el daño se hizo. Las palabras permanecieron en el aire, dejando un regusto de sospecha. La señorita Marle reanudó la mente de tejer trabajando. Sir Alice Moley estaba bien conectado. Ciertamente su nombre llevaba peso en el mundo de la aviación y con peso llegó el poder y con el poder enemigos. El tren se sacudió fuera de la ventana, el campo dio paso a chimeneas altas de la industria y los marcos esqueléticos de la señalización de los hechos a medias. Un cambio en el paisaje. El aire pareció cambiar demasiado en espesor con el aroma de carbón y hierro. Se estaban acercando a las afueras de Londres y más allá de eso el mule instalación de aviación. La señorita Marel la ajustó a sus dedos cepillando el telegrama escondido en la manga. Un choque imposible. Un hombre desaparecido y ahora susurra de algo más que mero desgracia, que siempre había creído en los patrones en el hilos pequeños que se unieron para formar una imagen más grande y algo le dijo que la imagen que se formaba ahora no era una de tragedia simple. Los trenes silban a BW largo y bajo a medida que la estación se alzaba. Ver era hora de entrar en el rompecabezas. La instalación de aviación Moleye se avecinó contra el cielo atenuado, todos los bordes afilados y acero frío, un monumento a la moderna ingeniería que se veía fuera de lugar contra el soft rolling de suave. Se encontraba el edificio principal, 3 pisos de altura. Una fortaleza de vidrio y metal, mientras las perchas se extendían detrás de sus amplias puertas cerradas. Apretado el sol poniente arrojado sombras largas a través del asfalto pintando todo en blues profundo y naranja quemada. Miss Marple salió del auto de cargador que había sido arreglado para ella, un elegante negro vehículo conducido por un joven de labios apretados que apenas habló en el camino desde la estación. El aire olía al aceite de la máquina y enfriamiento de metal en algún lugar de la distancia. Un motor de avión solitario tarareaba antes de terminar con el silencio. Ajustó sus guantes en escena. Un hombre la estaba esperando en las manos de entrada juntas detrás de su espalda delgada, bien vestida. Pero no en el caro, mucho más como un hombre que se preocupaba por las apariencias, pero que no tenía una riqueza particular de su propio cabello peinado hacia atrás. Sin embargo, con demasiado aceite brillaron debajo de las luces eléctricas sobre la puerta. Sus ojos estaban inquietas. La señorita Marel Pripré,
Suponga que su voz fue recortada practicada. Supone correctamente. Dijo que pisó adelante y tú eres Howard Finch, gerente de la instalación. Dudó el tiempo suficiente para que ella notara que me han pedido que lo ayude de alguna manera necesario. Ah, eso suena bastante complaciente. Dijo que lo pasaba ligeramente junto a él en el hall de entrada en el interior. La instalación era todas prístinas de vidrio y acero, pero impersonal, el tipo de lugar que valoraba la eficiencia con solarse. Los pisos brillan, las paredes estaban impecables, pero el aire tenía la sensación de algo inacabado, como una casa donde nadie se había establecido. En Finch lo siguió a su lado su STP. Es preciso. Entiendo que te mira en la desaparición de Sir Mollay. Sí. Se detuvo los ojos de barrido del pasillo. Un escritorio se encontraba contra la pared lejana. Una pila de archivos que quedaban al azar en la parte superior. A mujer con una blusa y una falda crujiente que encerraba apresuradamente un archivador. Sus manos se movían un poco demasiado rápido. Ella miró hacia ellos y luego volvió a girar la llave bruscamente antes de meterla en su bolsillo. La señorita Marle sonrió débilmente. Su personal parece bastante ocupada. Medidas de seguridad, que Finch dijo sin problemas. Nosotros tener que tener cuidado dadas las circunstancias, por supuesto. Ella asintió hacia el gabinete cerrado. Supongo. Los registros de Morley estarían allí. La boca de Finch twitched. Eso es, la señorita confidencial. Marle le dio una sonrisa agradable. Naturalmente, se movieron a través del pasillo más allá de un conjunto de ventanas altas que miraban hacia las perchas más allá del vaso. El enorme. Las puertas de la percha 3 fueron selladas cerradas. Una sola linterna parpadeada cerca de la entrada de lanzamiento de la luz sobre el concreto. Señaló los detalles en silencio. Manchas de aceite a lo largo del umbral. Marcas cerca de la base de la puerta. Signos de movimiento. ¿Cuántas personas tienen acceso a las perchas que le pidió? Finch dudó nuevamente. Solo autorizado. El personal. De la expresión de la señorita Marple no cambió, pero ella dejó que un pequeño silencio se estirara entre ellos. Finch se aclaró la garganta. ¿Hubo algún trabajo de mantenimiento inusual programado para el noche antes del accidente o rutina? Por supuesto, dijo rápidamente. Pero aún así el momento es desafortunado. Veo que ella suavizó una mano sobre su bolso. Supongo que debería hablar con quien lo haya programado. Finch dio una sonrisa delgada. Veré lo que puedo hacer. Señorita Marel inclinó su cabeza observando la forma nerviosa de sus dedos acurrucados a los costados. Sí, dijo gentilmente. Prefiero pensar. El aire de la percha del interior 3 estaba grueso con el aroma del metal y el combustible, a mezcla que se aferraba a las paredes como un recuerdo. El espacio cavernoso se tragó sonidos que hacen que cada pie se sienta más pesado, cada respiración más deliberadas. Luces de seguridad superiores zumbadas ligeramente lanzando un brillo estéril que se afilaba a los bordes de todo lo pulido de vigas de acero. Los restos del avión de Sir Alice Mollay y Miss Marple. Se puso de pie cerca de la entrada, las manos se juntaron frente a sus ojos moviéndose lentamente sobre la escena. El monoplano yacía en un ángulo incómodo, su nariz arrugada de las alas de impacto dobladas interno como las extremidades rotas, pero había algo apagado en el daño. También contenía demasiado ordenado de violento destrozando sin metal retorcido disperso en ruina caótica. Solo una cuidadosamente confinada naufragio detrás de su aleta. Se movió limpiando su garganta. No supongo que has visto un choque de un avión antes. De la señorita Marple. Ella no lo miró. No, personalmente no. Ella avanzó el sonido de sus zapatos sensibles tocando el suave concreto. Aunque he visto los resultados de la destrucción bien planificada antes de una cosa bastante diferente de un pinzón de accidente. Dio una sonrisa apretada. Todavía determinamos la causa. Que sí, murmuró deteniéndose solo, tímida del fuselaje maltratado del plan.
Me imagino que eres a su derecho dos investigadores parados junto a un panel de control, intercambiando palabras recortadas. Un joven en overso se arrodilló cerca de las puertas de la percha corriendo dedos enguantados a lo largo del bloqueo mecanismo. Su presión era tal con confusión. La señorita Marell giró la cabeza ligeramente. Esa es una cantidad inusual de interés en una puerta. No diría que Finch exhaló bruscamente de que fue sellado del interior. Ella lo miró a los ojos afilados. Que te encerró significa sí. Su voz tenía el peso de alguien reacio a admitir algo imposible. Cuando llegó la seguridad, la percha estaba cerrada. Nadie entró, nadie salió y sin embargo hizo un gesto hacia los restos. No, Sir Mole. Señorita Marell, terminó para él. Finch asintió. Ella se volvió de vuelta al avión agachado ligeramente. El concreto debajo estaba limpio, sin marcas de arrastre, sin sangre. Parecía colocarse más bien que caído, como el juguete de un niño puesto con cuidado. Alcanzó su bolso recuperando un pequeño pañuelo y lo presionó ligeramente contra el piso justo al lado del naufragio. Cuando lo levantó, un frote delgado de algo oscuro y glossy aferrado a la tela. Miss Marple estudió que giraba la tela ligeramente. La sustancia atrapó a la luz unas resbaladizas brillo sintético, no aceite, no alimentar, algo diseñado. Se enderezó alegando el pañuelo. Me imagino que tu equipo forense ha notado esto ya, dijo. Que la voz sonrió. Finch's la cara estaba cuidadosamente en blanco. Lo estamos investigando. Sí, dijo nuevamente retrocediendo. Me imagino que son sus ojos movidos a las paredes de la percha que rastrean su suave acabado industrial. El espacio fue diseñado, para estar seguro, un entorno controlado donde no pasó nada por casualidad, pero la seguridad que había aprendido era solo como bueno, como las personas que lo construyeron. Su mirada aterrizó en una sección de la pared lejana justo debajo de las vigas de los altos metales. Un débil la línea corrió a lo largo de la superficie, algo sutil, casi imperceptible. Sam, la señorita Marell, caminó hacia él lentamente, ajustando su shawl. Lo que le preguntó a Finch siguió su mirada. Solo el acceso al mantenimiento del sistema de ventilación es externo, por supuesto. Ella murmuró, los ojos estrechando la costura. Estaba limpia, casi invisible a menos que uno supiera dónde mirar. Una construcción deliberada. Miró a Finch. Que tiene acceso a los registros de mantenimiento, dudó. Tendré que consultar. La señorita Marle Smile, delgado y educado. Imagino que se volverá hacia los dedos de la pared, tocando ligeramente contra la superficie fría. Un eje de ventilación estrecho oculto. Y posiblemente solo lo suficientemente grande para alguien lo suficientemente desesperado. Un crimen imposible siempre tenía un método, y este era comenzando a revelar su forma. En que la oficina de Sir Alice M. olía a tinta de cuero y el débil rastro de humo de cigarro, que se había acomodado en los muebles. Era el tipo de habitación diseñada para impresionar, paredes con paneles de caoba llenos de libros sobre aviación enmarcada, fotografías de Moley, shaking hands con ministros y dignatarios extranjeros y un escritorio pulido lo suficientemente grande como para sugerir a un hombre que tomó decisiones. Que la señorita Marell se paró justo dentro. Las manos de la puerta se doblaron cuidadosamente sobre su bolso que tomaba la habitación con el... Practicó la paciencia de alguien que entendió que el detalle más pequeño podría ser la pista más fuerte, como un lugar como esto. Esto estaba destinado a contar una historia, que estaba destinado a dar forma a una imagen exitosa, meticuloso, poderoso y sin embargo, debajo de toda la autoridad cuidadosamente curada allí era algo más que el aire. Todavía estaba demasiado, como si la habitación estuviera sosteniendo su respiración, pinchando. El gerente de la instalación permaneció cerca de la ventana cambiando sus... El peso Sor era un hombre privado, dijo.
Pero pasó mucho tiempo aquí, tarde noches temprano por la mañana era más que una oficina que la señorita Marple miró a los papeles del escritorio apilado en pilas nítidas. Un vaso vacío descansaba sobre una montaña rusa de cuero y una pesada pen con lápiz de latón perfectamente centrado en un blotter. Todo estaba en orden, demasiado ordenar que dio un paso adelante con los dedos rojizando el borde del escritorio. Él, tener algún hábito en particular Finch dudado mantuvo registros de todo, señala las citas, reflexiones personales, pero la noche anterior al accidente, algunos de sus papeles desaparecieron. Miss Marple levantó una ceja lo curiosa que abrió el cajón de escritorio. Dentro de allí había los libros de contabilidad habituales a abridor de letras plateadas, una caja de cigarros caros, recogió una pequeña pila de letras que escabullen la parte superior, nada inusual. Entonces debajo de ellos encontró algo diferente. Un trozo de papel, bordes carbonizados, una nota quemada que lo levantó con cuidado, que lo giró a la luz. La escritura a mano, aunque parcialmente destruida, fue inconfundiblemente la percha silenciosa de Sir Molley escondida. Pasajes, las palabras se destacaron a la página dañada, los bordes de el papel se curvó lo suficiente como para oscurecer el significado, pero no lo suficiente como para borrar la advertencia. La señorita Marple se volvió hacia Finch. ¿Dónde fue esto encontrado? Se aclaró la garganta. Dentro de la chimenea. No se había quemado por completo. Ella la estudió nuevamente. Juntos, lo que quedó. La frase fue deliberada. No una percha, silenciosa, colgador silencioso, un lugar específico, una advertencia o una pista, y pasajes ocultos, plural, a sugerencia de algo invisible, algo diseñado para pasar desapercibido, un rompecabezas. Miss Marple metió la nota en su bolso, y dejó que su mente trabajara hacia atrás. Sir Molley había escrito esto, se le había preocupado sobre algo lo suficientemente preocupado como para destruir la evidencia. Pero ¿por qué quemarlo solo? A mitad de camino sugirió que había sido interrumpido. Ella miró a la habitación nuevamente, esta vez con un ojo diferente, a las estanterías, las cortinas pesadas, el gabinete cerrado en la esquina. que imagina Sir Molley solo por la noche, solo en esta sala escribiendo esta nota con urgencia, sus manos estables, su expresión ilegible? Y luego algo había cambiado de no, algo lo había asustado. Había arrojado la nota al fuego, pero no lo suficientemente rápido. La señorita Marple se volvió hacia Finch, que fue la última persona en ver a Samoy antes del accidente. Dudó en su socio comercial. Supongo que Julian Blake. Sus labios presionó a Julian Blake, a hombre conocido por el encanto y el cálculo en igual medida. Finch cambió nuevamente. ¿Crees que la nota significa algo fallado? Marple sonrió ligeramente. Señor Finch, todo significa algo. Que giró de vuelta a la sala de la habitación, Gaz persistiendo en el vaso vacío en el escritorio. La cuidadosa disposición de los papeles había sido la escena establecer curado, pero faltaba algo que había estado aquí antes del fuego, antes del accidente. Sir Molley había dejado un mensaje que había tratado de borrarlo, pero la verdad tenía una forma de sobrevivir. A la señorita Marple la ajustó a Shaw y pisó la puerta. Que me gustaría hablar con el señor Blake. Finch asintió, aunque su expresión era cautelosa. De los dedos de la señorita Marple cepillado contra la nota quemada dentro de su bolso. Una percha silenciosa escondida. Pasajes Sorley había sabido algo, y alguien había querido asegurarse de que nunca habló de ello. La sala de entrevistas era pequeña llanura y lo suficientemente incómoda como para que la gente hable. Una sola mesa de madera separó en el centro, su superficie rayada de años de dedos inquietos que tamborilan contra él. Una luz eléctrica detallado de luz, sombras contra las paredes. El aire olía débilmente de café viejo, y el tabaco quemado. Miss Marple se sentó en un extremo de la mesa con sus manos enguantadas dobladas cuidadosamente sobre un cuaderno de cuero pinchante. El gerente de la instalación se cernía cerca de la puerta, como si prefiera estar en cualquier otro lugar.
El primer sospechoso ya estaba esperando a Julian Blake. Entró como si fuera el lugar donde era un hombre de unos 50 años con el pelo plateado que tenía. Ha sido peinado en sumisión, y una demanda adaptada lo suficiente como para sugerir dinero, pero no lo suficiente como para sugerir extravagancia. Tenía la fácil confianza de alguien acostumbrado a manejar a las personas. Pero la nitidez en sus ojos le regaló esto. Era un hombre que no confiaba fácilmente. Tomó su asiento con una sonrisa de práctica. Señorita Marell, le dio un guiño agradable. Señor Blake, gracias por hablar conmigo. Cualquier cosa para ayudar a la investigación, por supuesto. Se recostó cruzando una pierna sobre el otro. Negocio terrible todo este, sí. Ella estuvo de acuerdo. Ligeramente terrible. Dejó que el silencio se estirara mirando cómo lo llenaba. Solo había hablado con Alice brevemente el día antes de que Blake continuara suavizando los puños de sus camisas y estaba de buen humor, centrado en el trabajo como siempre. Discutimos las últimas propuestas de financiación, y luego se fue a la percha, que fue la última que vi de la señorita Marell. Inclinó su cabeza. ¿Eres bastante seguro de una pausa? Solo un parpadeo. Que la sonrisa nuevamente. Por supuesto que cené con algunos asociados después una noche, pero sin incidentes. Golpeó sus dedos ligeramente contra la mesa. Y imagine que los investigadores han verificado que han dicho que se pierda suavemente. Marell le dio el tipo de sonrisa que uno podría darle a un niño insistiendo en que 2 + 2 iguala a 5. Curiosos, aunque Blake's, la expresión flatizó de nuevo. ¿Qué es lo que tuvo un compromiso de cena al mismo tiempo que Molly funcionaba hasta tarde? Y sin embargo, de acuerdo con Finch, aquí no. Uno más en la instalación. Vio a Morley. Después de una hora cierta. Me pregunto cuánto tiempo esperaste antes de partir para la cena. Los dedos de Lick se tensaron contra el brazo de su silla. Solo por un momento. Que bien, tuve cosas que atender a los negocios. No contabilizar cada minuto de mi horario, señorita Marple. No, dijo suavemente. Prefiero sospecha que no. Ella cerró su cuaderno. ¿Qué será por ahora, Mr. Blake? Blake dudó y luego se puso de pie. Por supuesto, si necesitas algo más. Ella simplemente asintió. Ya en las notas cuando salió de la habitación que Leland Moley llegó con un cigarrillo contenido entre 2 perfectamente dedos cuidados que estaba golpeando en un tipo austeros de pómulos afilados, ojos oscuros, un vestido que estaba de moda sin ser gui y una viuda en todos menos legalidad. Dio un largo arrastre antes de sentarse. No fingiré ser la señorita con el corazón roto. Marell asintió. No. No pensé que no. Lillian exhaló humo, en un flujo lento, y no había hablado en meses. Imagino que ya has estado. Le dijo que nuestro matrimonio había terminado funcionalmente. Y sin embargo, todavía se casó con Lillian's labios curvados ligeramente. Sí, técnicamente cualquier discusión financiera entre ustedes recientemente. La sonrisa no vaciló, pero ahora había algo más frío. Algunos que quería un divorcio, que quería mi parte de su fortuna, que éramos la negociación de la señorita Marell ajustó el cuaderno en su vuelta. Las negociaciones pueden ser bastante desagradable, imagino. Oh, otro arrastre de la cigarrillo. Pero no soy full, señorita Marple. Si quisiera Alicer muerto, no hubiera esperado hasta que él fuera convenientemente desaparecido en un imposible escenario de la habitación cerrada. Un poco de veneno en su brandy habría sido mucho menos dramático. La expresión de la señorita Marple no cambió. Y sin embargo, ¿no te sorprende particularmente de que le extrañe a Lillian? El cigarrillo ardiente entre sus dedos. Él tenía enemigos, señorita Marell, y si crees que soy el más peligroso, entonces no has estado mirando lo suficientemente fuerte. La señorita Marell le dio una mirada larga y reflexiva. Entonces, suavemente, ¿y dónde estuviste la noche del choque? Lillian sonrió. En el teatro con los testigos. La señorita Marell asintió. Lo afortunada que se encontraba Lillian.
Es que todo fue que todo. Lillian arrojó el cigarrillo al cenicero y se fue sin otra palabra que Richard Hale era joven, inquieto y ya molesto cuando se sentó. Esto es una pérdida de tiempo, que dijo la señorita Marple. Lo consideró suavemente. ¿Se ha cruzado con los brazos? Él era del tipo quien llevaba tensión en sus hombros, siempre en la mirada del borde, que no tenía nada que hacer. Con la desaparición de Melee, ¿no te gustaba? Deja escapar una risa fuerte, segura de que el hombre trató a todos como si estuvieran por debajo de él, pero eso no significa que lo quisiera muerto. La señorita Marell asintió, y sin embargo había bastante mala sangre entre la mandíbula de Hale. Robó mis diseños, mi prototipo, tomó crédito por las cosas que no tenía derecho a. Ella anotó algo que debe haberte enojado mucho, sus dedos acurrucados en los puños. Quería que arruinara a la señorita Marle no muerta. Una distinción muy fina. Salve exhalado bruscamente. Estás mirando a las personas equivocadas. Moley estuvo involucrado en algo más grande que yo, Blake o su damned esposa. Apuesto a que el dinero, señorita Marell. Cerró su cuaderno. Lo hago, aprecia un jugador. El señor Hale Whittaker. Tenía la quietud de un hombre que sabía demasiado. Se sentó perfectamente, de expresión vertical y legible, sus manos dobladas cuidadosamente sobre la mesa. Esta Marle, que saludó igualmente. Señor Whittier. Ella regresó. Asumo que tiene preguntas, solo unas pocas. Que se inclinó su cabeza. Entonces responderé a lo que pueda. Ella lo estudió. ¿Estuviste aquí la noche del choque? Sí. ¿Tuvo negocios con el negocio clasificado de Moley? Señorita Marell inclinó la cabeza y, sin embargo, no lo negarás. Los labios de Whittaker. No tengo razón para. Entonces debes tener una idea de su desaparición. Una pausa. Sospecho que ya sabes más. La sala de prensa en la sede de Molly Aviation zumbó con el bajo murmullo de voces, puntuada por la tos ocasional y la baraja de los papeles. El aire era grueso, no solo con el aroma del café quemado y los dedos manchados de tinta, pero con algo no hablado. Una inquietud que se arrastró debajo de la piel de cada periodista empacado en la habitación. En la parte delantera, debajo del brillo afilado de las lámparas superiores, una larga mesa de caoba era como una barrera entre la verdad y la especulación. Detrás de esto, una hilera de hombres con trajes oscuros se sentó rígidamente. Sus susurros silenciosos llevaban el peso de las cosas que no se han dicho. El nombre del Molly significaba poder, el poder significaba escrutinio, y el escrutinio podría ser peligroso. Un periodista de The Times abrió su blog de notas, impaciencia que sombreaba su rostro. ¿Cuál es el agarre?, murmuró. Algo está apagado. Vino un susurro detrás de él. Puedes sentirlo. En exactamente medio pasado, un hombre alto y de ojos hundidos con un traje de 3 piezas subió al podio. Su nombre, Henry Blackwell, estaba estampado en cada contrato de aviación en la última década. Pero su rostro era olvidable. Se aclaró la garganta, el sonido cortaba el aire tenso como un bisturí. Es con gran dificultad, comenzó la voz medida pero tensa, que anunció, haz una pausa. Inhalando como para estabilizarse contra la inevitable tormenta. Sir Alistair Molly ha desaparecido en circunstancias extraordinarias. Una quietud cayó sobre la habitación, afilada y antinatural. Cada periodista se inclinó al unísono. Su avión, continuó Blackwell, se encontró que se estrelló esta mañana a las 5:42 de la mañana dentro del hangar central en el aeródromo privado de Molly Aviation. Se tragó, sin embargo, su cuerpo no fue encontrado en la escena. La habitación detonó. Dentro del hangar, nadie. ¿Cómo demonios? Flashes de cámara encendidos como disparos. Blackwell levantó una mano para silencio. Las imágenes de seguridad confirman que el hangar estaba bloqueado desde adentro. Nadie entró, nadie salió. Las puertas permanecieron atornilladas. Él exhaló. El avión de Sir Alistair se estrelló dentro de una instalación sellada. Las palabras colgaban en el aire como el momento antes de un rayo.
Un misterio de la sala cerrada. Un accidente imposible. Nadie. Un joven periodista con cabello slicked se inclinó hacia adelante, con voz apretada de incredulidad. ¿Estás diciendo él desapareció en el aire? Blackwell dudó. Solo una fracción demasiado larga. Estoy diciendo, ajustó su empate, que esta es una investigación continua. A su debido tiempo se proporcionarán más detalles a su debido tiempo, pero el daño se hizo. Especulación enrollada a través del aire como el humo. Lo imposible siempre era emocionante, hasta que alguien tuvo que explicarlo. El aeródromo privado Molly Aviation yacía debajo de un cielo matutino magullado. El sol se arrastraba sobre hangares de vidrio y acero, indiferente al enigma interno. Dentro del hangar 3, la atmósfera era diferente, grueso, estéril, equivocado. El avión, un elegante monoplano plateado, sat en el centro, su nariz arrugada contra el piso pulido, alas retorcidas en ángulo antinatural. El daño fue preciso, demasiado preciso. El impacto debería haber vidriado destrozado, acero rayado. No lo había hecho. Los restos parecían colocados, no caídos. Cerca del tren de aterrizaje, dos investigadores se agacharon, murmurando sobre algo manchado por el piso. Un tercer hombre, vestido con el abrigo de un inspector, rastreó sus dedos a lo largo de las pesadas puertas atornilladas. Se retiró la mano, frotando su pulgar contra sus dedos. ¿Qué es eso? Uno de los hombres preguntó. No aceite, murmuró el inspector. Otra cosa. Examinó la mancha oscura contra su piel. Se siente casi sintético. Al otro lado del hangar, un respondedor de emergencia se quitó la tapa, arrastrando una mano a través del cabello húmedo. Su voz era apretada. Las puertas estaban bloqueadas desde el interior, sin señales de entrada forzada, sin manipulación. Él exhaló. Sir Alistair no está aquí, y no hay una maldita manera de que se haya ido. Silencio. Luego, uno de los ingenieros, un hombre desgastado con el tipo de cara que había visto demasiado, hablaba. Su voz duda. Eso no tiene sentido. El inspector le disparó una mirada. Explicar. El ingeniero hizo un gesto hacia los restos. Porque señor, ese avión nunca despegó. La señorita Marple llegó al aeródromo justo cuando Twilight sangró a la oscuridad. Finch había tratado de insistir en que esperara hasta la mañana, pero lo agitó con una sonrisa educada. Los misterios tenían una forma de esconderse en las sombras, y ella prefería encontrarse con ellos en sus propios términos. La instalación se sintió diferente por la noche. El ruido del día, voces, motores, el constante tramo de trabajo se había desvanecido en una quietud hueca. Solo el zumbido distante de un generador de seguridad y el crujido ocasional de acero de asentamiento Brock el silencio. El aire olía a aceite y metal frío. Se movió con cuidado, sus pasos plumas contra el piso de concreto del hangar 3. Sus ojos se ajustaron a las tenues luces de seguridad, su duro brillo lanzando sombras largas y angulares. El avión destrozado se alzaba ante ella. Un cadáver al descubierto debajo de la luz artificial. Ella volvió sobre sus pasos desde antes. Los detalles agudos en su mente. El accidente, la puerta cerrada, el hombre desaparecido. Y luego, sus dedos se hundieron contra el metal frío. Ella hizo una pausa. Un panel de ventilación. Llegó a su bolso, recuperando una pequeña antorcha de bolsillo. Presentándolo, corrió el rayo a través de los bordes del panel, marcas de rasguños débiles. El tipo que dejó las manos apuradas desenroscando pernos. Interesante. Con cuidado, presionó contra el panel. Cambió, no bloqueado. La señorita Marple volvió a mirar hacia la entrada. Todavía tranquilo. Ella abrió el panel con suave precisión. Un eje, lo suficientemente grande para un hombre, si estaba desesperado. El túnel se extendió hacia la oscuridad, desapareciendo en el sistema de ventilación. Una ruta de escape oculta. Demasiado por un crimen imposible. Ella reemplazó el panel exactamente como lo había encontrado.
alisando sus guantes sobre la superficie. El truco no fue solo al ver la respuesta, sino saber cuándo dejar que otros creyeran que todavía estaba oculto. Con un asentimiento satisfecho, ella se volvió deslizando su antorcha hacia su bolso. Sus sospechas fueron confirmadas. Ahora, solo necesitaba prueba. El laboratorio forense improvisado era una ocurrencia tardía de un espacio. Paredes amaradas, luces fluorescentes parpadeantes y el aroma del papel antiguo y los solventes industriales. Harris, un joven técnico, se sentó encorvado sobre una lupa mangas enrolladas. Sus ojos afilados se redujeron en concentración. Tenía el aspecto de un hombre que estaba acostumbrado a ser ignorado, observante, tranquilo y un poco resentido de ello. La señorita Marple se paró a su lado, observando mientras examinaba cuidadosamente el residuo que había recolectado. Él gruñó. «Esto no es combustible de aviación», murmuró. «No», ella preguntó suavemente. Él sacudió la cabeza. «Es sintético. Algún tipo de polímero». Él puso a sus pinzas, con los ojos encontrándose con ella. «Este no fue un accidente, ¿verdad?» Ella sonrió. «No, señor Harris. Fue una actuación. Tenías razón. Esto no es lubricante de aviación estándar». Harris ajustó la lente frunciendo el ceño. «Es un compuesto de alto rendimiento utilizado en sistemas mecánicos de precisión como este no es común. Solo encontrado en diseños experimentales». Este mármol inclinó su cabeza. «Así que no algo que normalmente sería una percha de mantenimiento amazcante, no a menos que alguien lo pusiera allí a propósito». Ella asintió. Te la subo, ¿y sabes quién tendría acceso a tal cosa que Harris? Suspiró tirando de un archivo hacia él. Allí es solo una solicitud de mantenimiento que involucró este compuesto en los últimos 6 meses hace la semana, programada por Julian. La expresión de Blake, Miss Marple, no cambió, pero hubo una satisfacción tranquila en sus ojos. Miró hacia arriba como la luz fluorescente lo volteó nuevamente lanzando sombras extrañas contra la pared. Una falla mecánica o algo así, de lo contrario. No importa. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Ahora ella la alcanzó bolso, recuperando su cuaderno, y anotó una sola nota: que Julian Blake había planeado algo, y estaba comenzando para ver exactamente cuál era la sala de conferencias en la instalación de aviación de Moley Studio. En la incomodidad controlada, la iluminación tenue de las sombras profundas sobre la larga mesa de roble, el único sonido, el tigas lentas del reloj de pared. El aire olía débilmente de café rancio y papel viejo, las paredes forradas con aviación desvaída. Los planos parecían cerrar cuando la tensión engrosó. A la señorita Marple se sentó en una terminar su pequeño marco engañoso en su quietud. Dobló sus manos sobre sus ojos de cuaderno, moviéndose de un sospechoso al. Lo siguiente fueron todos aquí: Julian Blake, la socia comercial, Lillian Moley, la esposa de Stan, Richard, el piloto rival y Charles Whittaker, el gobierno, el agente Howard Finch. El gerente de la instalación se apoyó contra los brazos de la pared, lejanos, cruzados, como si esperara que pudiera desaparecer en el woodwork. La voz de la señorita Marple fue agradable, casi conversacional. Pensé que sería útil pasar el paradero de todos la noche de la desaparición de Sir Miles. Blake sonrió. «¿No hemos hecho esto ya?» Ella no le devolvió la sonrisa. No le convirtió una página en ella. «No reservar, señor Blake, que mencionó que cenó con asociados la noche del incidente, que dejaste la instalación. ¿A qué hora?» La confianza de Blake flaqueó. «Solo un cabello, 7:30, quizás más cerca de 8. Miss Marple asintió. «Y los registros de mantenimiento muestran que accede al ala de ingeniería a las 7:12 de la noche». Los ojos de Blake estrechados. «Sí. Tenía papeleo para finalizar, de hecho». Ella inclinó la cabeza. «que es más el tiempo afortunado». Blake exhaló un cambio bruscamente en su asiento.
No veo cómo la voz de la señorita Mark se mantuvo suave bien. Los registros de seguridad de la percha muestran que los códigos de acceso estaban deshabilitados a las 7:15 de la noche. Eso significaría que alguien dentro los anuló manualmente. Blake se fue a la señorita Marell, continuó su tono conversación, lo que significa por supuesto, que quien estuvo dentro de la percha en ese momento tuvo el ability para hacerlo. Aparece sellado desde dentro del Ilanmo. Golpeó la ceniza de su cigarrillo en una bandeja de cristal. Suena condenatoria, que murmuró. No mirar a Blake forzó una sonrisa. Sugiere que encerré a Morley en el colgador y escenificó el accidente. La señorita Marell devolvió su sonrisa, pero la suya tenía algo más agudo detrás de él. En absoluto. Simplemente digo que estabas en una posición muy conveniente para hacerlo, por lo que la habitación contuvo el aliento de la mandíbula de Blake. La señorita apretada Marell se volvió hacia Finch. Los registros de mantenimiento indican lo que el señor Blake estaba trabajando en. Finch dudó de que era una solicitud de actualización de equipos, algo sobre recalibrar el sistema de seguridad para las puertas de la Miss Marple suspiró. Bien, que es interesante. ¿No? Blake abrió la boca y luego lo cerró. Señorita Marell. Silence Stretch, justo lo suficiente antes de que se quedara suavizando su falda. Vamos a tomar un breve descanso. Estoy seguro de que al señor Blake le gustaría un momento para reunir sus pensamientos. Nadie habló cuando salió de la habitación. El corredor estaba ligeramente iluminado. Las paredes estrechas, el silencio grueso en algún lugar muy lejos del zumbido de un motor retumbó bajo el. La instalación tenía una forma de hacer que las personas se sintieran pequeñas, como si el metal y la maquinaria les hubieran tragado a toda. La señorita Marple de pie. En el centro de la espera, Charles Wyas salió de la sala de conferencias. Sus movimientos lentos y deliberados la vio parado allí y dudó por él el segundo más breve que caminó hacia su calma. Como siempre, la señorita Marple, dijo uniformemente señor Whittaker. Ella lo vio notar la forma en que sus hombros se quedaron cuadraron, la forma en que sus manos permanecen a sus costizos. Un hombre que se entrenó a sí mismo, no para mostrar nada. Me pregunto, que ella dijo luz de voz, si podrías complacer a un viejo. La curiosidad de la mujer. Whittaker le dio el tipo de sonrisa que un hombre da cuando mide sus palabras con cuidado. Feliz a la razón de cuán familiar estaba con las actividades no oficiales de Sir Morma. Una pausa no larga pero notable. La señorita no oficial Marell se dobló las manos. Bueno, ahora señor Whittaker, no estuvo presente la noche del accidente. Por accidente, hombres en su posición, no lo demores sin razón. La mandíbula de Whittaker se apretó ligeramente. Continuó agradable pero inquebrantable, y me pregunto si Morley estaba involucrado en algo sensible. Quizás, incluso ilegal, lo que podría pasar si alguien decidiera que estaba más útil que faltaba de lo que Whittaker exhaló. Lentamente hace preguntas muy peligrosas. Señorita Marple sonrió, y responde ellos con mucho cuidado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces, la voz de Whittaker cayó lo suficiente para sonar como una advertencia que Morey tenía conexiones del tipo: eso no le gusta la exposición. Imagino que no se conoció. Algunas puertas deberían quedarse. La señorita cerrada Marell asintió como si lo considerara. Entonces, ella dijo: y algunas puertas, como las perchas, no están tan cerradas. Como a la gente le gusta creer. Que la expresión de Whittaker parpadeó solo por un segundo, pero fue suficiente. La señorita Marple enderezó sus guantes. Creo, veremos más el uno del otro, señor Whittaker. Ella se dio la vuelta, y se alejó dejándolo de pie en el oscuro corredor, su máscara cuidadosamente compuesta que comienza a romper el corazón del hangar 3 ya no era solo un espacio de almacenamiento de ETUNes bajo el duro resplandor de las luces superiores en las que se había transformado.
Algo más de la sala de interrogación un metal largo. La mesa se sentó en el centro rodeada de sillas dispersas, un arreglo improvisado que hizo poco para hacer cualquiera que la señorita Marell se parara a la cabeza de la mesa pequeña y sin pretensiones. Pero había algo en su postura que hizo que la gente se sentara más recto. Fueron reunidos a Julian Blake. Su socio comercial se retiró en su silla con la facilidad forzada de un hombre que sabía que era sin lugares para esconder a Lillian Moley. La esposa separada se sentó con ella. Arms cruzó un cigarrillo entre sus dedos. Su expresión cuidadosamente aburrida. Richard, el piloto rival, se tambaleó con los dedos sobre su rodilla apenas conteniendo su agitación. Charles Whittaker, el agente del gobierno, estaba en silencio observando su cara ilegible. Howard Finch, el gerente de la instalación, se paró cerca de las puertas de la percha que parecía que quería derretirse. En el fondo, la señorita Marell le dio a la habitación una agradable sonreír, casi a la abuela, y luego ella ha hablado. Me imagino que todos se preguntan por qué te he reunido aquí. Nadie respondió, nadie era lo suficientemente tonto como para hablar primero. Miró a su cuaderno volteando una página con precisión sin prácticos. Ha sido un misterio bastante preocupante. No, un avión se estrella dentro de un hangar bloqueado. El piloto Sir Alice Moley desaparece sin dejar rastro y sin embargo nada sobre esto tiene sentido hasta que, por supuesto, comienzas a mirar en los lugares correctos. Ella miré hacia arriba estableciendo su mirada en Blake. Por ejemplo, el asunto del mantenimiento. Los registros de la sonrisa de Blake no alcanzaron sus ojos. ¿Qué hay de ellos? La señorita Marell inclinó su cabeza apestando a una solicitud para el trabajo de mantenimiento en el sistema de seguridad de este percha. Esa solicitud estaba convenientemente programada para él mismo por la noche. Sir Moley desapareció, que en sí mismo sospechaba que Blake dejaba escapar una pequeña risa. Realmente, señorita, el mantenimiento de la programación de Marle no es un delito, quizás. No más que elegir hacerlo precisamente en el momento adecuado. Es bastante interesante que se volvió ligeramente su enfoque, cambiando a los demás ahora que solo eso no era suficiente, por supuesto. Pero luego estaba la cuestión del eje de ventilación que se sateó arriba ligeramente. El eje de ventilación. Sí, la señorita Marell dijo agradablemente, el que solo lo suficientemente grande como para que un hombre se deslice. ¿Ves que el misterio de la puerta de la cerradura nunca fue realmente sobre cómo se estrelló el avión de Sur? Dentro de la percha se trataba de cómo alguien se aseguró de que nadie pudiera seguir el sendero que volvió a Blake. Es un viejo truco. Realmente un poco de mala dirección hace que el crimen se vea imposible y la gente deja de buscar una respuesta simple. La mandíbula de Blake apretó a la señorita Marell. Continuó como si no hubiera notado el residuo lubricante. Fue otro toque interesante de alto rendimiento utilizado en maquinaria especializada del tipo no destinado a estar cerca de una percha de un avión. Giró una página en su cuaderno y sin embargo se encontró cerca de la percha. Mecanismo de bloqueo de puertas. Una sustancia tan particular que solo podría rastrearse a una solicitud de mantenimiento reciente que ella miró. El tuyo. El señor Blake. Blake exhaló bruscamente. Pero antes de que pudiera hablar, ella continuó y luego por supuesto había la nota que Lillian le quitó la ceniza cigarrillo. Esa nota. Miss Marell sonrió bastante carbonizado, que me temo que se encuentra en chimenea de la oficina de Sorley. Mencionó una percha silenciosa y pasajes ocultos. Que ella deje que eso se establezca. Samoy sabía algo que ella dijo en voz baja y él temía el silencio de que seguido fuera un gran espeso con la realización. Entonces Whittaker habló. ¿Y qué exactamente estás diciendo? Que la señorita Marle lo miró, la voz aún tranquila. Educado. Estoy diciendo, señor Whittaker, que Julian Blake,
orquestó un encubrimiento que él se aseguró de que nadie pudiera seguir la evidencia, pero él subestimó una cosa. Los dedos de Blake se acurrucaron contra la mesa. ¿Y qué es esa señorita Marella? Sonrió. Ojos afilados. Que nada realmente. Desaparece el aire en Hangar 3, engrosado, pesado por la tensión que se asentaba como el polvo en las esquinas. Las luces superiores se zumban a las altas piscinas de blanco en el piso de concreto. Los restos de la llanura de Sirmley se sentaban en su designado ruina de un testimonio silencioso de el crimen que se había convertido en algo imposible. La señorita Marple se paró en el centro de todas, las manos dobladas enfrente a ella, una foto de la autoridad tranquila que había visto salones más hostil que este. Un misterio se desenredó en capas. Pero humanos, naturaleza codiciosa, desesperada, asustada, seguía siendo igual si se desarrollaba en un salón del pueblo o una percha industrial. Un sonido resonado en los pasos de distancia, estable y liberado en algún lugar más allá de las paredes de metal. El mundo continuó como si no hubiera pasado nada, pero aquí La habitación se había convertido en una soga apretada alrededor de la culpabilidad que giró su mirada hacia Julian Blake. Había estado tranquilo antes, pero ahora sus dedos se contrajeron contra la mesa. A un hombre que conocía el juego casi estaba a su lado. Charles Whittaker era rígido, que su máscara cuidadosamente compuesta comenzaba a fracturarse en los bordes. La señorita Marell exhalaron suavemente. Era bastante inteligente, realmente, la dijo, voz suave, casi conversacional. Un crimen imposible, una percha cerrada, un hombre desaparecido que parecía como, aunque Samoy simplemente había desaparecido en el aire. Nadie habló, que no esperaba que lo hicieran, pero nunca se trató de hacerlo desaparecer. Fue ella mirando a Blake. Se trataba de asegurarse de que nadie encontrara lo que él sabía. Que la boca de Blake presionó en un delgado línea. Miss Marell, continuó su voz. Incluso Sir Molley había descubierto algo peligroso, un conjunto de diseños de aviación experimentales. Imagino posiblemente un proyecto que hubiera costado a algunas personas muy poderosas una gran cantidad de dinero si se expusieron. La mandíbula de Whittaker. Ella asintió ligeramente. Sí, eso parece correcto. Se volvió hacia Blake. Tú fuiste quien manejó el lado financiero de las cosas, que sabía cuánto estaba en juego, y sabía que Sir Molley no sería silenciado con Money. Blake se aló lento y medido. ¿Y qué estás sugiriendo exactamente? Marple. Ella le dio una pequeña sonrisa agradable, y el señor Whittaker tuvieron un muy problema específico. No podría simplemente eliminar a Slay sin sospechar. Para creaste algo más, un misterio. Que le hizo un gesto hacia el eje de ventilación, la pared lejana. La respuesta siempre estuvo en los detalles de la percha cerrada. La cuerpo perdido estaba destinado a parecer imposible, y la gente se siente atraída por el imposible. Se ven en los lugares equivocados. Busca soluciones que no existan. Afilado, pero nunca fue un misterio de la habitación cerrada. No realmente. Caminó lentamente hacia la pared, colocando su palma contra la costura apenas visible del eje de ventilación para que Molley nunca se fuera. Nunca se fue la percha que fue removida. Blake Scoff, ¿se esperas? Creí que alguien arrastró a un hombre adulto a través de un conducto de aire. La señorita Marell la sacudió. Cabeza no arrastrada, asistida. Dejó que el silencio se asentara antes de continuar. Manipuló los sistemas de seguridad, asegurando que la percha pareciera sellada. Mientras tanto, el ventila. El eje de la acción proporcionó la ruta de escape perfecta, que había sido alterada lo suficiente como para hacer posible la extracción. Finch, que se había estado parados hacia un lado, se desplazó fácilmente. Pero el lubricante sí. La señorita Marell asintió con el lubricante de alto rendimiento, un compuesto especializado que solo se encuentra en la vanguardia. Mecanismos de aviación.
y sin embargo se encontró manchado a lo largo del eje de ventilación, panel interior y curiosamente cerca del sistema de bloqueo de la percha. Volvió a Blake, actualizó la actualización de mantenimiento. Para esa misma noche, tuvo acceso, aseguró que las cerraduras se desconectarían en el momento correcto. Blake dijo nada que la señorita Marple le cortara las manos. Una vez que Samori fue tratado con el cuerpo, fue extraído a través del eje y la cena fue manipulada para aparecer insoluble. Su voz cayó ligeramente. Pero siempre hay algo. Dejados no. ¿No? Whittaker, usted fue parte de esto. Ayudó a asegurarse de que ninguna consulta oficial llegara a la derecha gente, pero cometiste un error en el rostro de Q era ilegible y ¿qué era eso? La señorita Marple sonrió débilmente. Subestimó cuánto disfruto un rompecabezas. La habitación se quedó en silencio. Las luces zumbaron por encima y luego lentamente, Blake se inclinó hacia adelante. Sus manos apretaron su sonrisa forzada. ¿Y qué prueba tienes de extrañar Marel? Inclinó la cabeza la tuya, sacó un documento de su bolso, deslizarlo en la tabla. Su solicitud de mantenimiento presentada bajo su autorización tiempo de tiempo a las 7:12 de la noche, el momento exacto en la seguridad de la percha. Sistema registró una anulación interna. La sonrisa de Blake vaciló. La señorita Marel continuó, su voz casi comprensiva. Imagino que pensaste que nadie alguna vez miraría de cerca. Pero luego, por supuesto, hice una larga pausa y luego Blake exhaló el peso de inevitable presionando las manos de sus hombros de Whittaker, acurrucados en puños. Pero nos, hablar, había tenido cuidado durante años. Pero ahora en este momento no quedaba nada que esconderse detrás del silencio. Estirado entonces la señorita Marel dijo suavemente, que la verdad siempre se encuentra fuera, caballeros, es simplemente una cuestión de paciencia, que la habitación contuvo el aliento entonces, el primer sonido lejano de los pasos que se acercaban se hacían eco del corredor, estaba sobre el aire fuera de Hangar 3 había cambiado, la noche aún colgaba pesado el aeródromo. Pero la tensión había roto las luces de búsqueda cortadas, vigas afiladas, el concreto que ilumina las figuras de los oficiales uniformados que se mueven con un propósito, el crujido de botas, el susurro de las esposas, el bajo murmullo de voces oficiales, que era el sonido de inevitabilidad. La señorita Marel se paró justo más allá de las manos de conmoción metidas en la mortaja de su chal. Las piezas de su rompecabezas fueron recolectadas y puestas bajo custodia. Julian Blake fue el primero para romper. Se suponía que iba a suceder así, murmuró cuando los oficiales se pusieron las manos detrás de su de vuelta. Su voz carecía de convicción como un hombre que argumenta en contra de lo inevitable, que Morley iba a arruinar todo lo que no tenía cuidado de, que iba a destruir la compañía. Los inversores, Miss Marel, arquearon una ceja, y se aseguró de que él desapareció. Blake dio una risa de humor corta. No, al principio pensé que podría controlarlo, pero no escuchaba su mirada hacia Whittaker. Y luego se considera involucrado Whittaker, todavía compuesto a pesar de que las esposas no se molestaron en responder. Su silencio fue una admisión en sí misma. La señorita Marel suspira. Siempre se reduce a ambición. No tiene todo lo que el señor Blake es, una riqueza comercial exitosa, poder, y sin embargo, no fue suficiente. Nunca se trató de suficiente, señorita Marble. Se trataba de mantener a Whittaker de pie a su lado. Exhaló. Lentamente, los hombres como Moley se matan, dijo que su voz baja separado. Todo lo que hice fue asegurarme de que sucediera más temprano que tarde. Señorita, la mirada de Marple era estable. Justificación de los burócratas. Cuán ordenado el oficial a cargo señaló a sus hombres. Y en unos momentos los dos hombres estaban siendo conducidos hacia los autos que esperaban sus. Los pasos resonaron a través del asfalto, lento y deliberado. Cada paso pesado con la pesadez de todo lo que queda sin decir. El aire era grueso.
Aún llevaba el aroma del aceite y el caucho quemado, como si la noche en sí fuera reacia a dejar de lado lo que había sucedido. Los imponentes hangares permanecían en silencio ahora. Sus sombras se extendían como dedos largos bajo el tenue brillo de las luces de seguridad. Finch, que se había quedado en la periferia de todo, dejó escapar un aliento lento y agotado. Se frotó una mano sobre su rostro, su expresión ilegible. «Bueno», murmuró, con voz gruesa con algo entre alivio y arrepentimiento. «Eso es eso entonces». La señorita Marple se volvió ligeramente, observando cómo las puertas del automóvil se cerraron de golpe al unísono. Los motores rugieron a la vida, y uno por uno, los vehículos desaparecieron en la noche, las luces traseras rojas que se encogen en la oscuridad. «Sí», murmuró, más para ella que para él. Para ellos, al menos. Permaneció allí un momento más, de pie al borde del aeródromo, sintiendo que el frío se asentó en sus huesos. El caso estaba cerrado. Los culpables fueron atrapados, y sin embargo, ella sabía mejor que la mayoría que justicia rara vez era tan simple como un arresto. Se trataba de equilibrio, de establecer las cosas correctamente de manera que la ley a veces no podía. Una brisa susurró a través del espacio vacío, tirando de los bordes de su chal. Lo tiró más apretado alrededor de sus hombros, y se apartó del campo del acero y la aviación, entrando en silencio en el auto en espera. Era hora de irse a casa. El regreso a Sten Mary Mead. El pueblo de Sten Mary Mead todavía estaba envuelto en el silencio de la mañana temprano cuando la señorita Marple llegó a casa. El tipo de mañana donde el aire llevaba la mordida crujiente de la escarcha helada, y el mundo quedó atrapado en ese delicado momento entre el sueño y la vigilia. El cielo, un suave tono de violeta, prometió la lenta llegada de la luz del día. Entró en su cabaña, poniendo su bolso con la facilidad practicada de hábito. El espacio era cálido, acogedor, perfumado con lavanda y libros viejos, intactos por las sombras de la noche que había dejado atrás. El peso del caso, de todo lo que había descubierto, no la había seguido aquí, aún no. Afuera, los primeros sonidos del día comenzaron a revolverse, verse en los setos, el sonajero lejano de un carro de leche, la charla amortiguada de los aldeanos que saludan al amanecer. La vida continuó, indiferente a los misterios que se desenredaron en la oscuridad. La señorita Marple se mudó a su silla habitual junto a la ventana, instalándose con un suspiro tranquilo. Una olla fresca de té al lado de ella, la delicada taza de porcelana se calienta contra sus dedos. En la pequeña mesa de madera yacía su cuaderno, páginas llenas de observaciones cuidadosas y meticulosas, cada uno en línea con una cañón de pan que conduce a la verdad de la desaparición de Sir Alistair Molly. Sus ojos rastrearon las páginas finales, persistiendo en los detalles, los registros de mantenimiento, la nota críptica, el residuo de un lubricante inusual, el conducto de aire que había sido la clave de todo. Un crimen perfecto, diseñado con precisión matemática, deshecho por los mismos detalles destinados a hacerlo imposible. Pero no fueron solo los hechos los que llamaron su atención. Descansando junto a su cuaderno, había un sobre, sus bordes ligeramente usados. Una carta. Uno que había llegado en silencio antes de que se fuera de Londres. Lo desplegó con cuidado, la letra a mano instantáneamente familiar. Los golpes eran firmes aún apresurados, como si el escritor no hubiera recibido el lujo del tiempo. Señorita Marple, si estás leyendo esto, me imagino que he logrado meterme en un poco de problemas. Siempre he admirado mentes agudas, y tú, querida dama, poseen una de las más agudas. Por ahora, es probable que haya reunido lo que sospeché, lo que temía. El juego en el que estaba atrapado fue más grande que yo, y nunca fui un gran jugador. Me imagino que mis enemigos me consideraron una molestia, un final suelto para estar atado.
Pero un hombre no debe ir a su tumba sin tratar de arreglar las cosas. Dejo este rompecabezas en tus manos capaces. No tengo dudas de que al final, la verdad será restaurada. Tuyo, Alistair Molly. La señorita Marple dobló la carta con cuidado, volviendo a la mesa con una exhalación suave. Se había servido justicia. Pero los verdaderos misterios, nunca terminaron. Todavía quedaban hilos colgando, susurros en la oscuridad aún por silenciar. La nota encontrada en la chimenea de Molly insinuó un pasaje oculto, un hangar silencioso, secretos dentro de los secretos. Y había habido algo más, una pieza faltante, una mano invisible que había puesto en marcha todo el juego. Quizás, con el tiempo, llegarían las respuestas finales. Llegó a su té, tomando un sorbo lento y medido, permitiendo que el calor se asentara dentro de ella. Afuera, el mundo continuó, sin cambios por los acertijos que la habían consumido durante días. El niño del carnicero pasó en su bicicleta. La señora Calthorpe caminó por sus peonías en el crujiente aire de la mañana. El pueblo permaneció como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. La señorita Marple dejó su taza con las sonrisas más pequeñas. Los misterios eran como la gente, nunca desaparecieron realmente, solo esperaron para ser encontrados.